¿Me dolerá? ¿Sangraré? ¿Cambiará mi cuerpo? Seguro que te has enfrentado a muchas de estas preguntas antes de tu primera relación sexual. Sobre las preguntas, las respuestas y lo que significa, hoy tenemos en Zarabanda TV, la tele de Rivas, una invitada que ha venido a presentarnos su último libro. Politóloga, socióloga, divulgadora. Hola, Miriam Jiménez Lastra, ¿qué tal? Muy bien, gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. Bueno, primero, ¿por qué un libro sobre la virginidad? Pues porque, a ver, yo creo que en los últimos años hemos avanzado mucho en feminismo, en derechos de las mujeres, en las últimas décadas. Hemos conseguido derecho al aborto, derecho al divorcio, derecho a un mismo salario por un mismo trabajo, en teoría, pero creo que dentro de nuestras casas, dentro de nuestras camas, en lo más íntimo no hemos avanzado tanto. Siento que desde el feminismo hemos dejado de hablar de ciertas cosas y había que ir al origen, ¿no? Un poco, y creo que la virginidad era uno de estos constructos sociales patriarcales que mejor perduran, que mejor sobreviven a las olas del feminismo. Tu libro se titula La virginidad no existe, ¿o sí? No sé qué conclusión has sacado. ¿La virginidad existe? ¿Qué significa hoy en nuestra sociedad? La virginidad no existe y sí. Es un poco el punto. ¿Qué conclusión he sacado? Pues que este constructo social perdura y se mantiene con sus mitos, que a pesar de los cambios sociales que ha podido haber, bueno, pues los diferentes grupos sociales han ido transformando el concepto. Es decir, el concepto no se está eliminando y no está desapareciendo. Se está transformando y se está adaptando al lenguaje de las nuevas generaciones. ¿Cómo se está adaptando a ese lenguaje? Porque es verdad que tú cuentas en el libro que históricamente ha sido un mecanismo de control sobre el cuerpo de las mujeres, pero ¿hoy sigue siéndolo? Hoy sigue siéndolo. Hoy la virginidad sigue siendo un mecanismo de control para seguir ejerciendo una coerción sobre la libre sexualidad de las mujeres. A día de hoy sigue habiendo esa doble moral de virgen puta, ¿no? Que también, bueno, ahora encontramos como una tercera vía, ¿no? En el que también, si no eres una mujer progresista, si no estás en la revolución sexual, si no eres muy abierta sexualmente, eres también una mojigata. Como que vemos que no hay manera de escapar a los prejuicios sociales que intentan castigar la vida sexual de las mujeres. Y se sigue reproduciendo. Por ejemplo, en TikTok vemos que la generación Z o incluso gente más pequeña, lo que ahora podría ser gente que tiene 11, 12 años, utiliza el lenguaje kilómetro cero para referirse a una persona virgen, pues haciendo la metáfora de un coche. Un coche, cuanto más kilómetros tiene, más desgastado está y peor es. Pues lo mismo, con cuantas más personas ha acostado una mujer, pues más desgastada está y peor prestigio tiene. También se sigue utilizando ahora pues nuevos conceptos, como se usa mucho el body count, que antes se utilizaba para las guerras. De hecho, si vas a TikTok y ves body count, si tú le preguntas a lo mejor a un señor estadounidense de 60 y muchos años por su body count, a lo mejor te dice del nombre de muertes de una guerra, si ha sido militar en no sé qué país, porque es eso el body count. O sea, originalmente, por ejemplo, si jugabas al Call of Duty, pues te ponían body count y eran pues cuántas personas habías matado. A día de hoy este concepto, las nuevas generaciones lo han transformado. Y el body count se suele aplicar a una mujer y es pues con cuántas personas se ha acostado. E incluso hacen barbaridades como ecuaciones en las que pues bueno, te dicen si una mujer es de alto valor o es válida o es lo que llaman wife material, material de mujer, dependiendo de, bueno, pues haciendo pues un cálculo con las personas con las que se ha acostado, su edad, etcétera. Y supuestamente te da un número y si es mayor o menor, pues es una mujer válida y es wife material o no lo es. Parece que leyendo tu libro, ¿no?, y escuchando tus reflexiones, parece que una mujer nunca acierta a la hora de decidir cuándo acostarse por primera vez con alguien. O te has acostado con demasiada gente, o eres virgen a los 18, 20, 25 y es un problema. ¿Por qué no logramos librarnos de esos estereotipos? ¿Por qué sigue siendo una preocupación para las mujeres y también para los hombres, aunque de eso hablaremos luego? Pues porque se sigue reproduciendo la idea de virginidad, porque no ha habido una reflexión profunda respecto a ello, porque no es un tema del que se haya hablado desde la educación sexual, porque seguimos sin tener educación sexual, porque es un tema que sigue generando morbo para la sociedad. Es un tema dañino. No hay nombres
para ciertas primeras veces, para la primera vez en la que te vas de viaje, la primera vez que comes macarrones, no hay un nombre, no se te identifica, pero sí hay una etiqueta que te va a caracterizar si has tenido o no relaciones sexuales, y eso es muy dañino porque cada persona es un mundo, cada persona tiene sus tiempos, y además es importante recordar que es un concepto heterosexual, habla de coito en plan pene, vagina. La virginidad habla de eso. Entonces, ¿qué pasa con las realidades LGBT? ¿Qué pasa con todas las diferentes realidades? No se aplica y eso puede generar frustración. En fin, es un concepto en general muy limitante. Hay una cosa curiosa que mencionas en el libro, que es que los hombres consideran que cuando se acuestan con la primera mujer se hacen hombres, ¿no? Pero es verdad que las mujeres nos hacemos mujeres mucho antes, que es, bueno, mucho antes, depende, ¿no? Pero que es cuando te viene la regla. ¿Por qué esta diferencia y qué significa para una socióloga? Bueno, pues esa es una muy buena pregunta, porque realmente esa reflexión, eso nunca me lo habían preguntado, pero para mí es lo más interesante, que es que en nosotras se valora la capacidad reproductiva. Y en ellos también. Entonces se entiende que para nosotros la capacidad reproductiva es la primera vez en la que tenemos la regla, la primera vez en la que nuestro cuerpo nos dice estás preparada para ser madre. Mentira, o sea, quiero decir, no estás preparada para ser madre con una menstruación y menos con 11 años. O sea, ¿quién le puede decir a una niña de 11 años, enhorabuena, ya eres mujer? Eso es muy confuso para una niña de 11 años. Y probablemente su cuerpo tampoco esté preparado, ¿no? Pero para un hombre es haber ejercido pues esa actividad sexual. Nosotras, aparte, porque siempre hemos sido objeto de deseo en la sexualidad, pero ellos son sujeto activo en la sexualidad, ¿no? Se entiende que para ser un hombre, bueno, pues tienes que tener sexo con muchas mujeres, y de hecho en España pues siempre ha habido esa idea cultural de si a X años no has tenido relaciones sexuales te llevan al prostíbulo, ¿no? A que lo hagas con una prostituta. Y esto sigue ocurriendo, ¿no? Entonces vemos claramente una diferencia. No sé si esto tiene que ver también con otra cosa curiosa que cuentas en el libro, que es que para las chicas en nuestra primera vez estamos preparadas para sentir dolor y dar placer, y para los chicos es al revés. Se lo plantean como que van a provocar dolor y a recibir placer. Sí, totalmente. Y esto es muy peligroso porque normalizar la sangre, el dolor y la rotura del himen, que son los tres principales pilares para defender biológicamente el concepto de virginidad, y vemos que los tres son falsos, defender estas tres ideas es muy peligroso porque al final el himen es una membrana flexible que no tiene por qué romperse, que hay mujeres que nacen sin himen, que hay mujeres que han dado a luz con el himen. Entonces, estas cosas parece que no se saben, que yo siempre animo a que la gente coja Google, ponga tipos de himenes y vea que hay diferentes realidades. Entonces no tiene por qué romperse, eso depende del cuerpo de cada uno. Y luego, pues normalizar el dolor a causa de una rotura del himen es dañino porque el dolor es una muestra de nuestro cuerpo para explicarnos o para avisarnos de que algo no va bien. Normalizar el dolor es no estar atentas a si algo malo está pasando en nuestro cuerpo, desconocer cómo funciona nuestro cuerpo. Estamos pudiendo a lo mejor normalizar pues algún tipo de trastorno, ¿no? Y esto es lo peligroso. O a lo mejor no estamos atentas a si lo que está ocurriendo es un desgarro y no la rotura del himen, ¿no? Hemos normalizado que tiene que existir dolor y sangre. ¿Y si lo que estamos viviendo es un desgarro? Esa sumisión y esa normalización ante dolor y sangre, que son dos palabras muy malas, pues hace que nosotras no seamos conscientes ni de nuestro cuerpo, ni de cómo funciona, ni de nuestro propio deseo. No se nos ha permitido. Y a la vez ellos, al normalizarlo, igual es muy dañino que un chico de 15, 16 años, 17, se le haya dicho que a las mujeres tiene que doler. Esa normalización del dolor no es buena ni para ellos ni para ellas. Y además lo más grave es que podemos estar ante una violación y que ellas no sepan identificarlo, porque esa violación la puede estar cometiendo tu pareja. Es decir, no es la violación que siempre nos han contado de un hombre detrás de un coche que te asalta en la calle. No, es que de hecho en el libro cuento una en concreto de una chica que nos narró una violación por parte de su pareja. Y cómo tú puedes identificar una violación si a ti te han dicho constantemente que te tiene que doler y que tienes que sangrar. Pues esa normalización de la violencia sin educación sexual es el combo perfecto para que no identifiquemos una violación.
Hay otro de los mitos que a mí me ha llamado la atención, ¿no? Y que, bueno, he reflexionado también mucho sobre ello y quiero saber tu opinión. Esto de que la primera vez, dentro de estos ritos y de toda esta liturgia de la primera vez, tiene que ser con alguien especial. Bueno, esto tiene Para sentido. nosotras. Para nosotras, sí, eso es. Esto tiene sentido. Yo la reflexión a la que he llegado es que sí que es importante que al final, si realizamos un acto íntimo, la sexualidad al final nos construye como personas. Para mí sí que llega a una conclusión de que lo hagas con alguien de confianza, porque al final es pues, un primer momento, es un momento sensible en el que estás muy vulnerable, pueden ocurrir muchas sensaciones, pues que bien, está bien hacerlo con alguien de confianza, con quien tengas pues una comunicación, esa confianza para poder hablarlo todo, para poder parar, para poder decir esto no me gusta, etcétera. No tiene por qué ser tu pareja, no tiene por qué ser el entorno romántico. A nosotras constantemente solo se nos permite la sexualidad dentro del entorno romántico. ¿Por qué? Esto no pasa al revés, ¿no? Y esto es precisamente porque la virginidad y la sexualidad para las mujeres solo ha estado permitida dentro de la monogamia, del matrimonio y de la heterosexualidad. Puede haber otras formas de iniciarse en las relaciones sexuales, de perder la virginidad de esa primera vez, que no sean las que nos han contado, las que vemos en las series, en los libros. Pues, obviamente, y además sí que vemos que las nuevas generaciones resignifican el concepto para adaptarlo a sus realidades. O sea, lo vemos con las personas LGBT y lo vemos con personas heterosexuales que también piensan pues, que perdieron la virginidad cuando masturbaron a alguien o masturbaron por primera vez o hicieron algún tipo de sexo oral, es decir, sexo sin penetración, sin coito. Eso hay gente que también lo considera una pérdida de la virginidad, porque sí que vemos eso, que el concepto se transforma, se adapta, y con las personas LGBT pasa lo mismo, aunque con ellos está todo más claro porque hay una penetración también entre ellos, también hay en la realidad homosexual entre hombres sigue habiendo una presión, y la realidad heterosexual se traspasa muy bien porque hay una persona que puede desvirgar y una persona que puede ser desvirgada, hay una persona que es penetrada y una persona que penetra, pero por ejemplo con las mujeres es difícil traspasar la misma relación. Y de hecho ellas muchas veces tienen muchas confusiones. Hay mujeres lesbianas que con 20 años de repente se plantean si son vírgenes, porque nunca han tenido la penetración de un pene. Les pasa en la sociedad, que la sociedad les pregunta, les pasa en las consultas médicas, que las consultas médicas muchas veces se niegan a hacerles ciertas pruebas, es decir, que pueden incurrir en una negligencia médica por no hacerles pruebas, por no haber tenido una penetración de un pene, cuando las mujeres lesbianas tienen sexo con penetración, con diferentes tipos de materiales, y negar ese tipo de pruebas es negar que pues, la existencia de infecciones de transmisión sexual que pueden transmitirse a través de las manos o de ciertos materiales, ¿no? Entonces vemos que a ellas todo, es decir, la sociedad y la ciencia les dice eres virgen, entonces para ellas es muy confuso. Antes hablábamos de la generación Z y me decías que en nuestro país tradicionalmente cuando no habías perdido la virginidad y eras hombre, pues te llamaban de putas, ¿no? Claro, la generación Z se enfrenta también a nuevas realidades como puede ser el porno, desde incluso antes de tener relaciones sexuales, es lo que nos dicen las estadísticas. ¿Los Z están expuestos a cosas nuevas o en realidad es lo mismo de siempre con otras formas? Yo creo que lo que cambia es la accesibilidad. Creo que la accesibilidad es mayor, porque antes a lo mejor para acceder a una película porno pues tenías que ir a un lugar físico, comprarla, buscar una revista, interview, algo así, pero ahora tú tienes todo tipo de contenido al acceso de cualquier persona en internet. Entonces yo creo que ese es el punto, ¿no? La transformación de las tecnologías, y claramente eso es negativo, porque sabemos que el porno es falso, no está transmitiendo una realidad, sabemos que está hecho desde un punto de vista falocentrista, patriarcal, que reproduce muchas violencias, que muchas veces hace creer a los chicos que nos gustan a las mujeres cosas que realmente no, y justo qué casualidad son cosas relacionadas con la violencia. Entonces yo creo que tiene un efecto, bueno, no lo creo yo, está demostrado que tiene un efecto negativo para con las expectativas que tienen los menores respecto a lo que es el sexo, porque el porno cubre preguntas que los adolescentes tienen.
y que no están siendo respondidas por parte de la educación sexual o por parte de las administraciones educativas, que son quienes se deberían de hacer cargo porque son las responsables de la educación de los menores. Tampoco hay esa educación sexual, yo no creo que tengan que ser las familias quienes tengan que darla. ¿Me explico? Porque tampoco las familias son profesionales como para poder responder todas las preguntas sin moralidad. ¿Vale? Sin traspasar, o sea, quiero decir, objetivamente eso tienen que hacerlo profesionales de la sexología y de la educación y de la pedagogía, que sepan a qué etapas, de qué edades hay que hablar, de qué temas, cuándo podemos empezar a hablar de consentimiento, cuándo podemos empezar a hablar de deseo, cuándo podemos hablar de muchas cosas. Por eso creo que no son las familias las que tienen que hacerlo, porque no están preparadas para hacerlo. ¿Tú crees que los mitos de la virginidad pesan también sobre ellos y que ellos de repente empiezan a ver porno, tienen una idea del sexo, nadie les explica lo contrario y de repente se están encontrando con una generación de chicas que tienen más información que las generaciones anteriores y eso está produciendo un choque? ¿Eso es algo que tú ves? 100%. 100%, o sea, las estadísticas lo dicen, la brecha ideológica de género es una brecha que no hemos encontrado anteriormente desde que tenemos datos, y esto no responde a cualquier cosa. Esto es porque venimos de una generación que se ha comido todas las manifestaciones del feminismo, la última ola del feminismo, que además esta cuarta ola está basada en el Me Too, en las violencias sexuales, es decir, encontramos a una generación de mujeres que han crecido teniendo como referentes y como agentes de socialización a otras muchas feministas en un contexto social y político que las hacía sujetos de una lucha y las hacía conscientes de una discriminación, una opresión vividas, ¿no? Entonces venimos de una generación de chicas muy conscientes, pero a la vez de un movimiento que yo creo que tampoco supo apelarles a ellos y que los hombres feministas tampoco se hicieron un lugar dentro del feminismo y entonces ellos no han vivido con referentes hombres que les expliquen lo que son nuevas masculinidades o que les expliquen otro referente o que les dé la información que les ha dado a ellas. Venimos de un empoderamiento femenino y no vemos que eso se haya trasladado de manera equitativa. Vemos que ellos se han movido hacia la extrema derecha, se han movido hacia valores conservadores, hacia lo que hablábamos antes, ¿no? El wife material, el body count, bueno, pues ciertos conceptos que de repente vemos que ellos compran mucho más que ellas porque para ellas es denigrante y negativo y ellas son conscientes de ello, ¿no? Entonces vemos que efectivamente pasa y anecdóticamente, estos son los datos, pero anecdóticamente también pues comparto contigo que una compañera que es profesora de filosofía justo me comentaba que un chico de 16 años, alumno suyo, se acercó a ella y le preguntó que cómo se ligaba con una mujer feminista porque sentía que ahora las chicas como que ya que no era como antes y que no sabía cómo acceder a ellas sin las maneras tradicionales en las que les había contado la sociedad que él tenía que acceder a ellas, ¿no? Entonces, pues que eso, algo que yo veía en la teoría, de repente lo vi en la práctica y esto lo están viendo los docentes en el día a día en las escuelas, que entre ellas y ellos hay una brecha muy grande y esto es muy complejo para que una sociedad se pueda entender y pueda avanzar. Bueno, Miriam, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, a haber estado aquí presentando tu libro, hablando de primeras veces. Así que muchas gracias por esta primera vez, en este caso, como entrevistada. Y a vosotros y vosotras espectadores, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Zarabanda TV y hasta el próximo capítulo. Muchas gracias.